Nos acompaña en nuestros estudios, amigos, el presidente de la CONFIEP, Alfonso García Miró, para tratar sobre temas empresariales y, por supuesto, de la situación económica del país. ¿Cómo está, señor Alfonso García Miró? Muy buenas noches, bienvenido a los estudios de RPP. Mariela, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, ¿cómo explican ustedes los empresarios esta baja en la aprobación del presidente Ollantumala, que ha llegado a 41%, el momento más bajo desde que comenzó el gobierno? Es difícil tener una lectura de ese resultado desde una perspectiva puramente empresarial. Lo único que te podría decir es que a lo largo de los últimos años, de los últimos gobiernos, todos los presidentes han tenido ciclos de fluctuación en su aprobación y desaprobación, y en este normal caso, nomás, dice usted. El gobierno del presidente Humala no es una excepción a la regla. Lo único que puedo decir como una lectura objetiva... ¿Qué factor puede haber influido en eso? ¿El factor económico de Repsol, por ejemplo? Eso ya es entrar en el campo de la especulación y preferiría abstenerme porque no me corresponde el error que tengo entrar en la especulación. Bueno, pero lo hemos invitado también para especular un poco, para que opine usted como líder de la CONFIEP. ¿Cómo explica entonces usted esta caída del índice de la confianza empresarial de 60 a 54 puntos según el BCR, y es el nivel más bajo en los últimos 20 meses? Sí. ¿Qué ha pasado? La verdad es que, vamos a ver, el índice de confianza que registra el BCR, yo diría que es primero sesgado a una entrevista a un grupo de empresarios en el Perú, representativos de las empresas en el Perú. ¿No le da mucha credibilidad? No, claro que le doy, por supuesto que sí. Es muy, digamos, altamente cierto y preciso en su lectura, pero quiero solamente decir públicamente que es la opinión de los empresarios del Perú. Eso me refiero, de un grupo representativo de los empresarios del Perú. Lo segundo es que es un evento concreto, puntual, tomado en un momento determinado, como toda encuesta. Entonces, lo cierto es que en el Perú ha habido, y eso sí es cierto y es objetivamente demostrable, en los últimos meses, yo diría, la primera mitad de este año, una serie de eventos que han contribuido a generar uno más que otro grados de incertidumbre en la comunidad empresarial nacional e internacional. Y por lo tanto esa acumulación de eventos registrada en un momento, yo diría, quizás el de mayor concentración simultánea de eventos de incertidumbre, ha determinado el resultado de la encuesta que a la que tú te refieres. Lo que le preocupa al presidente del BCR es que esto vaya en descenso, ¿no? O sea, no es un mes, el mes anterior bajó, el tras anterior también bajó, y entonces, bueno, esto ya es una cosa que sí puede ser preocupante. ¿Usted qué piensa en CONFIEP? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo visualizan? Mira, como lo analizamos nosotros es como cualquier analista objetivo podría analizar una realidad, y lo que te tenía que decir sobre eso es que así como han habido una serie de eventos que uno más que otro ha generado situaciones de incertidumbre en los inversionistas y en los empresarios, todos han sido explícitos y todos han sido públicos, unos con mayor grado de energía que otros por la trascendencia del evento de incertidumbre. Sin embargo, también tenemos que reconocer que recientemente han habido una serie de gestos del gobierno, de distintas autoridades, pero comenzando con la autoridad más importante del Perú, que es el presidente de la República, y de ahí una serie de otros ministros, que han transmitido también, contrario a lo ocurrido en el primer semestre, una serie de expectativas positivas a la comunidad inversionista y de empresarios en el Perú. Y lo que te puedo decir yo desde mi perspectiva, y lo que en mi ambiente, en el ambiente en el que me desempeño, se comenta, es que los eventos de incertidumbre, sobre todo los de los últimos meses o semanas, porque los anteriores han sido determinados mucho por lo que sucede en las crisis de los países desarrollados y por algunos resultados económicos no a la expectativa de lo que los analistas esperaban, pero sobre todo los que han ocurrido en los últimos meses o en las últimas semanas, diría yo, no han tenido una duración tan prolongada como para que genere decisiones de suspensión de inversión significativas. Bueno, quizás ya sería tremendo, ¿no? No vamos a llegar a eso. ¿Usted cree que eso se puede remontar? No, porque al final... ¿Qué hacer para remontar eso? Al final la confianza o desconfianza... Ha dicho el presidente Humala en alguna oportunidad que es como el aire, ¿no? Cuando por eso, uno no lo tiene... Yo estoy de acuerdo con esa apreciación, y nos pasa a nosotros los empresarios también. Cuando no la tenemos nos preocupa y la ¿Cuál es la mayor desconfianza en el gobierno del presidente Humala? Que tal vez se lance a un gasto populista en función de esta reelección conyugal, como ha dicho este analista del Citibank.
tal vez que se salga de la hoja de ruta y que uno no tenga pues las cosas muy claras y muy seguras, que no brinda la suficiente seguridad para las inversiones? No. Déjame decirte, los empresarios y sobre todo los representantes de instituciones empresariales, tenemos que comentar lo que en el momento que ocurre nos preocupa o nos satisface. Así que si es que hay opiniones que puedan ser consideradas como contrapuestas, no es más que una reflexión o una reacción a un hecho ocurrido en un momento específico. Por lo tanto, en el momento en que nos preocupó la posibilidad de un desvío de la continuidad del gobierno en su programa económico implementado, lo dijimos con la suficiente energía porque era lo que la energía representaba la preocupación que genuinamente teníamos sobre lo que podía ocurrir con el país. De la misma manera y con la misma energía hemos opinado con satisfacción y con tranquilidad cuando hemos recibido explicaciones del gobierno en una, no solamente a través de 7 medidas dadas para promover la inversión, sino el presidente se ha preocupado de, como nunca antes ha ocurrido en su gobierno, citar a los representantes más importantes de los gremios empresariales para explicarles cuál es su verdadera intención en la economía en el Perú, y nos ha dado las suficientes satisfacciones. La cosa es creerle, ¿le creen o no le creen? Bueno, o hay que creer tenemos que creerle al presidente en el Perú de todas maneras, no puedo... Bueno, pero es que eso no genera mucha confianza, estar obligado a creer sin tener Mariela, una déjame motivación. terminar con mi argumento. Entonces, lo que te digo es que en el primer momento genera una reacción de inmediata confianza y recuperación de la expectativa positiva en el Perú, y de tener la suficiente explicación desde el presidente de la República, pasando por sus ministros, de que tenemos un gobierno que respeta las reglas del juego y que respeta los lineamientos de política económica que se han mantenido. ¿Usted tiene la certeza que van a respetar la regla del juego hasta el final del gobierno? Después de ¿Usted cree que sí? Después de las explicaciones que hemos recibido y de las medidas de confianza, sí. Ahora, tú me preguntabas, y por eso déjame terminar con tu pregunta, porque no quisiera pensar que no quiero responderla. La desconfianza más que en el gobierno está en la capacidad que tenga de poder cumplir con las importantes y ambiciosas metas trazadas con este proceso de destrabar inversiones, porque el gobierno y la burocracia estatal está no logra destrabar inversiones, yendo a una velocidad distinta. No logra destrabar inversiones. No lo ha logrado hacer hasta ahora, y ojalá que lo haga con estas medidas. Otra cosa que genera mucha desconfianza, y usted prefiere no pronunciarlo, por lo menos en diferentes declaraciones que ha tenido, es este tema de la reelección conyugal. A CONFIEP le queda claro que este gobierno termina el 28 de julio del 2016, que deje el poder. ¿Ustedes tienen esa seguridad, esa convicción, esa certeza o no? A nosotros nos queda claro que estamos en un país que respeta el Estado de Derecho, que respeta las reglas económicas, políticas, sociales, y nunca nos vamos a pronunciar sobre especulaciones y sobre trascendidos o sobre elucubraciones. Ese no es nuestro rol. Nosotros nos tenemos que pronunciar sobre cualquier decisión política o económica que afecte el proceso productivo, la economía del país. Según el analista de Citibank, lo podría estar afectando con este asunto del gasto populista. Ahora, bueno, ¿el gobierno está apoyando suficientemente a Conga como debería? ¿Conga, en su opinión, va a ir de todas maneras o puede tener algún tropiezo? Nosotros estamos convencidos que es un proyecto que tiene que ir, porque si no sería abdicar del Estado de Derecho en el Perú y reconocerle a un grupo reducidísimo de autoridades que abusando del proceso de elección han puesto a su comunidad y a su región en contra del progreso, ha generado mucho más progreso. ¿Pero el gobierno está apoyando lo suficientemente a Conga, Yanacocha, Newman? Yo creo que el gobierno, si quiere dar señas de real interés de sacar adelante proyectos que vayan a tener un impacto importantísimo en sacar de la pobreza a gran cantidad de peruanos, como sería el caso Conga, tendría que necesariamente apoyar ese proceso para además dar la señal de que el Perú se implique el uso de la fuerza pública, mira, si es necesario, digamos. En muchos países del mundo han sucedido conflictos entre comunidades nativas y procesos o proyectos extractivos, y cuando se ha aislado adecuadamente a los agentes contaminantes con ideología y con interés particular para obtener de eso una ganancia política a costa de muertos, cuando los han sabido aislar, son procesos que han terminado en armonía, que han terminado solucionándose adecuadamente. Así que no creemos que el Perú tenga ninguna diferencia con cualquier otro país sensato, libre, transparente, moderno, en cómo solucionar adecuadamente un proyecto de esta naturaleza. Usted ha dicho que Proinversión no funciona. ¿Debería cerrarse Proinversión? No, de ninguna manera. Lo que yo digo es que no se le ha dado el suficiente empoderamiento para que los proyectos que tienen cartera con las condiciones que
predijeron. ¿Y qué es empoderamiento? Darle capacidad para poder tomar decisiones y ejecutar. Hoy día tienen que consultar, los funcionarios de Proinversión tienen que consultar casi cada decisión intrascendente de todos los días con los ministerios, con los organismos reguladores, con los viceministerios. Así no se va a avanzar a ningún lado. Deberían tener suficiente autonomía para que una vez que tengan un proyecto lo saquen adelante sin necesidad de tener que consultar con autoridades. Para eso se le da el empoderamiento y se le da la responsabilidad. Si no, los funcionarios de Proinversión no van a estar al servicio del país, sino van a estar protegiéndose y tomando decisiones que al final se cubran en sus naturales preocupaciones y den explicaciones de por qué los procesos no avanzan, porque está en manos de otros. Y finalmente, y finalísima pregunta, ¿usted no cree que todas estas denuncias, y hemos visto en vivo de reglaje y de espionaje a opositores políticos, incrementa el índice de desconfianza? No me puedo pronunciar sobre un tema nuevo. ¿Tranquiliza o no tranquiliza? No quiero que lo condene o que no lo condene. La comunidad empresarial, en tanto no haya un resultado en lo económico, nos mantenemos al margen de esas decisiones políticas. No creemos que podamos estar opinando sobre... O sea, ¿a usted le es indiferente que haya espionaje telefónico? No, a mí personalmente, yo tengo mi opinión y no te lo voy a mencionar, porque a nadie le interesa la opinión de Alfonso García. ¿Pero no le interesa? Como institución no nos podemos pronunciar sobre un tema de lo que no hay certeza. ¿No han visto en televisión toda la cosa, el reglaje, el cambio de nombre de agencia? Tendría que haber una confirmación del Poder Judicial o de la misma autoridad del gobierno central, y sobre ese tema, una vez que impacte en lo económico y en lo empresarial, nos podemos pronunciar. Si no, no es nuestra función. Se puede equivocar el rol de los empresarios. Pero podrían ser una alerta en pro de la democracia. No creo que a la interesa la democracia. Nos interesa muchísimo. Bien. Nos interesa muchísimo. Sin democracia no hay progreso, sin instituciones no hay economía estable a lo largo del tiempo. Con espionaje tenemos que tener instituciones fuertes, duraderas y predecibles. Y vamos a luchar con la mayor fortaleza porque eso ocurre en el Perú. Bien, muchísimas gracias al señor Alfonso García Miró por acompañarnos en los estudios de... Discúlpame si no te he podido responder algunas preguntas, pero es mi limitación institucional. Comprendo las limitaciones del tema. Te agradezco. Amigos...